Bueno, vamos a hablar sobre lesiones premalignas de la mama. Primeramente hablamos de alteraciones fibroquísticas. Es una patología frecuente y muy común, muy frecuente entre las pacientes de entre 20 a 50 años, caracterizado por molestias y síntomas en la mama. Involucran pues factores hormonales que pueden estar condicionando esta sintomatología, desde desequilibrio del estrógeno, la progesterona, asimismo concentraciones de estrógenos pueden condicionar esta alteración. Asimismo, la elevada concentración de prolactina en sangre puede condicionar a esta patología. El cuadro clínico es dolor en la mama, que puede estar relacionado al ciclo menstrual. Puede notarse nódulos no adheridos en ambas mamas. Estas pueden aumentar de volumen y pueden condicionar el cuadro sintomático, ¿no? Y la menopausia pues es un factor que tiende a la involución, a la regresión de la sintomatología. El tratamiento pues está basado en alimentación libre de santinas. El uso de antiinflamatorios puede mejorar el cuadro clínico, asimismo los progestágenos y la bromocriptina. Otra patología muy frecuente son los fibroadenomas, que es más caracterizado con presencia de lesiones en la mama, muchas veces palpables. Son lesiones benignas y se está presente en un porcentaje de un 10% en las mujeres y se presenta con mayor frecuencia en mujeres jóvenes, entre los 20 y 30 años. El cuadro clínico son lesiones palpables en la mama que pueden afectar a una o ambas mamas. Son lesiones móviles, firmes. Algunas veces cuando son muy pequeñas pueden ser indoloras. Tienen bordes lisos, bien definidos. Y algunas lesiones desaparecen con la menopausia. Son lesiones pues de dependencia hormonal. El diagnóstico se basa en el examen clínico cuando se palpa alguna lesión de estas características, como mencionamos hace un momento, móviles, circunscritas, de borde bien definido, y lo más característico es en las mujeres jóvenes, ¿no? Esto podemos corroborar con un examen ecográfico y podríamos hacer nosotros cuando hay caracteres de sospecha, una biopsia aspiración con aguja fina, o también se puede plantear una exéresis o retiro de esta lesión si es que condiciona mucho dolor. O también se puede tender una conducta expectante en base al crecimiento, a la velocidad de crecimiento de esta lesión. El tratamiento se basa pues en observación, si las lesiones son pequeñas, y se hace un estudio ecográfico de seguimiento y de control para ver velocidad de crecimiento de estas lesiones. Ya sabemos que están relacionadas con los estrógenos, y esto puede condicionar a que estas lesiones puedan crecer en un tiempo determinado. Entonces se evalúa la velocidad de crecimiento, se evalúa el tamaño de la lesión para ver la posibilidad de una exéresis. Otro tipo de patología muy frecuente es la mastitis, ¿no? Tenemos la mastitis infecciosa, que es una afección inflamatoria de la mama, que puede acompañarse o no de una infección, ¿no? Está relacionada con la lactancia materna y condiciona pues muchas veces una alteración en la glándula mamaria con enrojecimiento, dolor, secreción por el pezón. A veces se altera en base a cuadro clínico de una fiebre, puede estar asociado a escalofríos por un foco que pues, está muchas veces asociado a un cuadro infeccioso. Es muy frecuente entre la segunda y la tercera semana del posparto. El agente etiológico pues es infeccioso. A la cabeza va Staphylococcus aureus, el Staphylococcus albus, o también se puede estar condicionándose esta patología a la éstasis de la leche, por una mala técnica en la lactancia con una succión inefectiva,
una restricción de la frecuencia o duración de las tomas o un bloqueo de los conductos lactíferos, ¿no? Esto puede estar condicionando esta patología. El cuadro clínico, vemos una área de flogosis en la mama con eritema, puede estar asociado a fiebre y puede verse una masa dolorosa en la mama, ¿no? El tratamiento es antibiótico en los casos de una masitis puerperal usamos la dicloxacilina o la ampicilina o otro esquema con cefalexina como una cefalosporina de primera generación o una combinación de amoxicilina con ácido clavulánico o eritromicina. Otra patología frecuente no neoplásica es el papiloma intraductal, ¿no? El papiloma está formado por células que provienen del revestimiento del conducto terminal de la mama. La gran mayoría son solitarios y de crecimiento lento. Pueden presentar en la clínica una descarga serosa o serosanguinolenta por el pezón, que puede ser espontánea. Y como le digo, es una lesión que se presenta pues en una sola mama, ¿no? El diagnóstico diferencia siempre es con el cáncer de la mama, la ectasia ductal y la mastopatía fibroquística. El diagnóstico se va a plantear en base a un estudio citológico o histológico, ¿no? Y el tratamiento es la extirpación del conducto afectado, es la resección de los conductos terminales de la mama. Muchas veces las pacientes vienen a la consulta por secreción serosanguinolenta por el pezón. Estamos viendo que el diagnóstico diferencial es el cáncer de mama. Otra patología frecuente es la ectasia ductal, que afecta en las mujeres entre 40 y 50 años, que se va a ver una dilatación de los conductos de la mama. Y estas mamas se hacen un poco más densas y esto condiciona un dolor. Esto puede condicionar que se tapen estos conductos y puede haber una acumulación de líquido y puede condicionar dolor o inflamación en la mama. El cuadro clínico se asocia a veces a secreciones verdes o negra pegajosa espesa por el pezón y es doloroso al tacto. Puede estar asociado a un cuadro de eritema y el diagnóstico diferencial de esta patología es el carcinoma subareolar de la mama. El tratamiento sintomático se está asociando a antiinflamatorios no esteroideos o también se plantea en algunos casos extirpación del conducto anormal de la mama. El carcinoma ductal in situ es otra patología que vamos a conversar ahora. Es la forma más común del cáncer no invasivo de la mama. Representa un 3 a 4% de los tumores sintomáticos y hasta un 30% de las neoplasias detectadas mediante un estudio mamográfico. Un 30% es multifocal y multicéntrico. Puede ser bilateral en un 10% de los casos. Tenemos otra patología frecuente. Es la enfermedad de Paget, más o menos un 4% de los casos en el cáncer de mama. Se caracteriza por una lesión con lesiones a nivel del pezón, asociada a prurito, eritema, cambios erosivos y secreción a nivel del pezón. Se puede palpar una masa en un 30 a 50% de los casos. Las células de Paget son grandes, con citoplasma pálido al estudio histológico, nucleolo prominente, que involucra la epidermis del pezón. El 99, casi el 100%, el 99% de los casos se puede identificar un carcinoma de la mama, in situ o infiltrante. El tratamiento estándar en los casos de enfermedad de Paget es mastectomía. Factores protectores para la patología mamaria, cáncer de mama, es la menopausia antes de los 45 años, ablación ovárica, un régimen dietético adecuado, la gestación, los ejercicios y la lactancia, ¿no? El diagnóstico se hace por el examen clínico, se utiliza exámenes auxiliares como la ecografía mamaria, la mamografía, la resonancia magnética y también se basa con un diagnóstico
concreto por citología, una punción aspiración con hoja fina, o por patología con una biopsia Trucut, una biopsia excisional o una biopsia incisional del tumor de mama. El cuadro clínico que presenta un cáncer de mama puede alterar la superficie con una retracción del pezón, una retracción de la piel, puede haber una erosión del pezón, puede haber una descarga del pezón serosanguinolenta, puede condicionar asimetría en la mama o compromiso de la piel con piel de naranja. Eritema asociado a un cuadro inflamatorio probablemente, en algunos casos, adenopatía axilar. Cuando hay una lesión de la mama podría condicionar adenopatías palpables en la axila, ¿no? Es importante pues el autoexamen, el examen físico adecuado de una lesión que podría estar localizada en la mama. Para el diagnóstico nosotros de patología de la mama utilizamos la mamografía. En el estudio mamográfico pues que se recomienda hacerse en forma periódica, una vez por año de preferencia, para tratar de localizar lesiones no palpables de la mama. El objetivo es evaluar mediante el estudio radiográfico alteraciones como son las microcalcificaciones, la simetría, retracción del pezón que podría estar evidenciadas en imágenes, ¿no? Para esto en la mamografía vemos una clasificación de la Sociedad Americana de Radiología y evaluamos en base a un diagnóstico, ¿no? Tenemos la categoría de BIRAT 0 cuando el examen mamográfico sugiere un estudio complementario, y eso es la gran mayoría de veces es complementado con un estudio por ultrasonografía mamaria cuando las imágenes requieren un estudio ampliatorio, ¿no? La mamografía BIRAT 1 es una mamografía normal, un BIRAT 2, una patología, se va evidenciando cambios en la mama en forma progresiva, BIRAT 2, BIRAT 3, BIRAT 4, en forma progresiva, en base a que se encuentren lesiones sugestivas de alteraciones en la mama. Estos estudios requieren posteriormente una complementación en base al diagnóstico mamográfico, ¿no? BIRAT 1, BIRAT 2 probablemente es un seguimiento y un control periódico. BIRAT 3 es altamente sugestivo de benignidad. BIRAT 4 o 5 requieren probablemente una biopsia dependiendo del médico tratante, ¿no? Otro estudio importante en patología mamaria es la ultrasonografía, que nos va a permitir diferenciar entre la lesión que encontramos en la mama, si es sólida o es quística, o cuando encontramos una masa palpable no vista por mamografía, cuando son imágenes muy densas, y es un estudio que se prefiere para mujeres menores de 35 años. En cáncer de mama, cuando ya el paciente ha sido diagnosticado tanto por imágenes y por estudio histológico, por patología, por una biopsia, se hace un estadiaje en base a los elementos de la historia clínica, el examen físico y las imágenes. Entonces, en ese momento se puede plantear un tratamiento para la paciente, ¿no? El tratamiento va a consistir desde una cirugía con preservación de la mama, va a consistir en resección de la tumoración con disección de la parte de la axila. Hay otras alternativas para tratamiento, por ejemplo, con cáncer de mama, que es resección de la mama con un ganglio centinela para tratar de ubicar la lesión metastásica probablemente comprometida por la tumoración, y en algunos casos mastectomía radical, que consiste en resecar la glándula mamaria, todo el complejo areola-pezón, la glándula mamaria, y hacer una disección de la parte de la axila para ver si hay compromiso de los ganglios axilares.
Actualmente, pues, este tipo de mastectomías radicales modificadas está habiendo casos muy seleccionados en todas las instituciones que manejan este tipo de patología. Radioterapia se indica para pacientes que han tenido la cirugía de conservación de mama. Se indica en pacientes con cirugía de mama con márgenes comprometidos. Se indica en pacientes que han tenido compromiso axilar, ya que la enfermedad ha podido diseminarse a la parte de axila, ¿no? Entonces se complementa con radioterapia posterior al tratamiento quirúrgico. La quimioterapia es casi el tratamiento de elección en pacientes con cáncer de mama. Se basa en un tratamiento sistémico a fin de evitar la diseminación de la misma enfermedad y de controlar la enfermedad sistémica. Esta quimioterapia se puede complementar en algunos casos con radioterapia o en algunos casos solamente quimioterapia posterior a la biopsia o la cirugía, dependiendo de la evaluación, el diagnóstico y de los factores pronósticos del cáncer de la mama. Hormonoterapia se reserva para pacientes con receptores hormonales positivos, pacientes que en la biopsia o en el estudio del tejido mamario se encuentran pues receptores para hormonas, ¿no? De estrógeno, progesterona. Esos son pacientes candidatas a tratamiento hormonal. La prevención en el cáncer de mama se debe siempre en tratar de concientizar a las mujeres pues el autoexamen de la mama. Es importante que se realice un autoexamen de la mama 7 a 10 días después de iniciar el periodo menstrual, para tratar de localizar algún tipo de alteración en las mamas, en la parte de la axila, alguna adenopatía, un crecimiento de alguna lesión en la axila. En posmenopáusicas siempre es importante recalcar a nuestros pacientes una evaluación, si es posible, una vez al mes, ¿no? Hacerse un autoexamen, tratar de localizar zonas asimétricas, tratar de localizar lesiones, muchas veces que pueden, que pueden condicionar dolor o algún tipo de molestia en sus mamas. El examen clínico debe condicionarse o debe indicarse anualmente después de los 25 años. Y la mamografía es indispensable en mujeres mayores de 40 años y en casos muy excepcionales en mujeres mayores de 35 años.